Se puede caer un avión sin una alarma sonando, sin una tormenta, sin fuego, sin ninguna falla mecánica visible. Pues la respuesta está en que el 12 de junio de 2025, un vuelo de Air India se apagó en pleno ascenso. Sí, se apagó en pleno ascenso, como si alguien hubiera desconectado y desenchufado todo. Ese día murieron más de 200 personas, tanto en el avión como las que se encontraban en tierra. Y lo más escalofriante es que, a día de hoy, no se sabe realmente cuál fue la causa de este accidente. O quizás sí, pero el informe preliminar que publicaron recientemente parece que está más enfocado en desviar que en responder. Y hoy te voy a contar lo que pasó y lo que dice el informe, y lo más importante, lo que no dice este informe. Y porque hay voces que dentro de la propia industria dicen que esto no cuadra. Bienvenidos a la Biblioteca del Abismo, donde el día de hoy cubriremos las novedades del accidente del vuelo 171 de Air India. Si quieres saber qué realmente pasó ese día, te invito a ver mis dos anteriores videos que encontrarás en mi canal. Tampoco te olvides de suscribirte ni de activar la campana de notificaciones para no perderte nada de las novedades del canal. Así que veamos qué dice este informe que poco honor le hace a su nombre, porque realmente informa poco y nada. Era una mañana abrasadora en Ahmedabad, casi 38 grados de temperatura, un calor seco, pegajoso, el tipo de clima en el que hasta el asfalto parece derretirse. En ese escenario, el vuelo AI-171 estaba programado para despegar rumbo a Londres Gatwick, una ruta conocida, un Boeing 787-8 Dreamliner, un avión de última generación. A bordo 230 pasajeros, 10 tripulantes de cabina, 2 pilotos, con todas las licencias en regla. El avión había llegado esa misma mañana desde Delhi, fue revisado y nada inusual. Todo parecía estar en orden. El capitán tenía más de 15.000 horas de vuelo, el copiloto joven pero también con más de 1.000 horas en el 787. Ambos estaban descansados, ambos habían pasado el control de alcoholemia. A las 8 de la mañana con 7 minutos hora local, la torre le dio luz verde para despegar desde la pista 23 y el avión comenzó su carrera de despegue. V1, velocidad de rotación y rotación. Los sensores detectan que el avión ha despegado. Todo parece normal, al menos durante 6 segundos, y luego se apagan los motores. Los dos motores. Los motores del Boeing 787 dejaron de funcionar en el momento más crítico del vuelo, el ascenso inicial. En la cabina alguien dice, ¿por qué lo cortaste? Y otra voz responde, no fui yo. Y el avión comienza a caer, hasta que se estrella contra un edificio a menos de 1 kilómetro de la pista. Se desintegra, se incendia. De las 242 personas a bordo, solo una sobrevive. Y en tierra, 19 personas mueren al ser alcanzadas por los restos. Semanas después, llega el informe preliminar, un documento que debería dar respuestas. Pero lo que da son datos fríos, técnicos y sin mucha información realmente. Velocidades, posiciones de las palancas, registros de los sensores, todo milimétricamente detallado. Pero, ¿por qué se cayó realmente este avión? El informe no lo dice. El informe confirma que ambos motores fueron apagados. No fallaron por una causa externa, no explotaron, no entraron en pérdida. Se apagaron porque alguien o algo puso los interruptores de combustible en cut-off, uno detrás del otro, con solo 1 segundo de diferencia. Después los pilotos intentaron volverlos a run, encenderlos de nuevo en otras palabras, pero ya era tarde. La grabación de cabina captó esas palabras. ¿Por qué lo cortaste? No fui yo. ¿Quién realmente de los dos pilotos dijo qué frase? El informe, al igual que lo anterior, no lo dice explícitamente. No da contexto, no da tono, no da absolutamente nada más del audio, ni siquiera las transcripciones de la caja negra. Aunque el CBR
La grabadora de voz captó 2 horas completas. Solo nos muestran estas 2 pequeñas frases. Ni siquiera sabemos si hubo discusión, si se dieron órdenes, si alguien dudó, si hubo gritos, silencio, solo eso. Nos dan una línea de diálogo de esas 2 horas completas para que luego cada uno saque sus propias interpretaciones. Es como si estuviéramos viendo un tráiler y nos obligaran a entender una película completa. Pero lo más preocupante no es lo que el informe dice, es lo que no dice. No se analiza si los motores estaban perdiendo potencia antes del corte de combustible. No se analiza si el sistema tuvo un fallo eléctrico. No se analiza si fue error humano, mal diseño o simplemente una cadena de sucesos de mala suerte. Tampoco se habla del calor extremo de ese día, ni de cómo afecta eso a la performance del avión. Despegar con 213.401 kilos, con casi 40 grados y una pista de 3,5 kilómetros no es algo que puedas hacer sin consecuencias. El avión estaba al límite. Fue suficiente pista, suficiente empuje. El informe ni siquiera lo menciona. Y hay algo más, mucho más perturbador. La FAA en 2018 alertó sobre un problema en el mismo interruptor de combustible que se activó en ese accidente. Dijeron que podría estar instalado sin bloqueo de seguridad, o sea, podría moverse sin querer. No era obligatorio revisarlo, pero sí recomendado. Air India hizo esa revisión, pues no, y el informe lo admite, como si dijera, bueno, tampoco era obligatorio, ¿no? Para Boeing, esto tampoco era algo obligatorio en sus manuales de aviación. Claro, ¿para qué vas a revisar una pieza que si falla podría literalmente tirar un avión del cielo? Total, no va a pasar nada. Hasta ahora todo gira alrededor de una acción que no debería haber ocurrido. Que los controles del combustible pasaron a cut-off en pleno ascenso. ¿Y saben qué es lo más absurdo? Que esto no tendría por qué ser posible. Estas palancas están diseñadas para cortar el flujo de combustible, es decir, que apagan los motores. Por eso mismo tienen un mecanismo de bloqueo. Una especie de seguro físico que impide que se activen por accidente. O sea, tienen que moverlas a propósito, con intención, con fuerza y sabiendo muy bien lo que estás haciendo. O bueno, por lo menos así debería ser. En diciembre de 2018, la FAA había publicado un documento técnico, un boletín, no una directiva obligatoria. En él advierten que varios interruptores de combustible en aviones Boeing, particularmente los instalados en algunos 737, 747 y 787, podrían estar instalados sin que ese bloqueo de seguridad estuviera funcionando correctamente. O peor aún, sin el bloqueo en absoluto. Eso significa que, ante una vibración, un golpe o incluso por error humano, la palanca podría moverse sola, como un interruptor suelto en un auto en mal estado. La FAA lo llamó un problema de aeronavegabilidad, pero también dijo que no era una condición insegura, y por eso no lo convirtió en una Airworthiness Directive que obligaría a todas las aerolíneas a revisarlo. Simplemente lo recomendó, lo dejó a criterio de cada operador. Y Air India, bueno, decidió no hacer nada. Porque total, ¿quién revisa una palanca que podría tirar un avión del cielo? Ahora bien, esto no es solo una falla de Air India. La pregunta es, ¿por qué Boeing, conociendo el riesgo, no pidió que se revisaran todos esos interruptores de forma obligatoria? ¿Por qué se limitó a decir, revisen si quieren? ¿Fue para evitar costos, para no asumir responsabilidades, para no alarmar al público? Nadie sabe realmente la respuesta. En el caso del AI-171, el informe confirma que esos interruptores estaban en el avión y que no se inspeccionaron, y que el sistema de bloqueo, que debería haber impedido que se apagaran los motores sin querer, podrían no haber estado funcionando.
Entonces, estamos hablando de una posible causa directa del accidente. En este caso, sí. ¿Y se actuó a tiempo para prevenirlo? Pues por desgracia, no. Porque lo que la FAA escribió como una sugerencia técnica, el Air India lo convirtió en una tragedia aérea. Después de que el informe preliminar salió a la luz, empezaron a aparecer opiniones y críticas de todas partes. Pilotos, ingenieros, ex investigadores de accidentes, analistas aeronáuticos, todos con una sola coincidencia: el informe es incompleto, extremadamente incompleto. Y no por falta de datos técnicos, sino porque parece redactado con el freno de mano puesto. Bjorn Firm, un conocido analista técnico de la consultora Liham, fue directo: tienen todos los datos de parámetros, velocidades y hasta movimientos de palancas, pero no incluyen lo más básico: ¿quién habló primero? ¿Quién hizo qué? Según él, eso no es un descuido, es un indicio. Una omisión de ese tipo, cuando se trata del centro del accidente, no se hace por casualidad. Tim Atkinson, que fue investigador de accidentes en Reino Unido, dijo que el informe parece escrito para ser interpretado entre líneas. Él llamaría a este informe como algo realmente decepcionante, y agregó algo más perturbador: este tipo de informes no le hacen justicia a los investigadores, y mucho menos a las víctimas. Y esa es la parte incómoda, porque los que están acostumbrados a leer entre líneas dicen que este informe es vago. No es que solo falten respuestas, es que parece que a alguien no le interesa que se hagan ciertas preguntas. Desde la industria también hubo comentarios off the record. Pilotos activos, ingenieros, controladores, todos diciendo lo mismo. Nos dijeron lo que quieren que sepamos y nos ocultaron lo que no quieren que sepamos. Así lo resumió un piloto entrevistado por la BBC. Este no dio su nombre y no hace falta. Sus palabras reflejan lo que muchos piensan. Otro ingeniero fue más allá. El informe es selectivo, técnicamente preciso, pero cuidadosamente limitado. Falta el contexto clave, la secuencia real de lo que ocurrió en cabina antes de que los motores se apagaran. Hay una razón para ese silencio, y no es técnica, es política. Mientras tanto, algunos medios decidieron ir por la vía fácil. Insinuaron que el accidente fue causado debido a un piloto con intenciones suicidas. Así, sin pruebas, sin transcripciones, sin análisis psicológicos, solo con dos frases, mucha imaginación y puro morbo por parte de la prensa. La Asociación de Pilotos Comerciales de India no tardó en reaccionar. Emitieron un comunicado enérgico. Sugerir el suicidio de un piloto sin pruebas verificadas constituye una grave violación de la ética periodística. Y tienen razón, porque no hay absolutamente nada en el informe ni en los antecedentes de la tripulación que indique que uno de los pilotos hubiera tenido intención de dañar el vuelo. Los pilotos no tenían problemas personales, no estaban bajo investigación, no estaban agotados, ni estresados, ni sancionados. Lo único que hay es una frase suelta y mucha gente deseando llenar el silencio con teorías. Decir que fue un suicidio porque no se te ocurre otra explicación es pereza disfrazada de análisis. Y es ofensivo no solo para los pilotos, sino para las familias y para las víctimas de este accidente. Y es ofensivo no solo para los pilotos, sino para las familias, para las víctimas y para la verdad. Hasta el CEO de Air India, Campbell Wilson, tuvo que salir a decirlo públicamente: no saquen conclusiones prematuras, no tenemos toda la información. Y no la tenemos, lo que confirma que el informe está incompleto. No tenemos la transcripción completa del CVR, no tenemos el análisis de las decisiones de cabina, no tenemos el informe de mantenimiento del avión con detalle de las palancas. Lo único que tenemos son indicios, voces que se animan a hablar y un informe oficial que parece diseñado para no incomodar. Se apagaron los motores por error.
Un fallo del sistema, el interruptor se movió solo o alguien lo accionó pensando que hacía lo correcto. Funcionó la APU, llegó a suministrar energía, se comunicaron los pilotos con control antes del impacto. ¿Por qué se menciona un boletín de seguridad de la FAA como si no tuviera relevancia, si trata del mismo componente que falló? Y sobre todo, ¿por qué hay tantas preguntas sin responder cuando se supone que el informe fue hecho para esclarecer? Este accidente no fue como otros, no fue por el clima, no fue por terrorismo, no fue por errores de navegación. Fue un avión moderno en condiciones ideales que simplemente se apagó. Y en lugar de respuestas, el informe entrega frases sueltas y una avalancha de nuevas preguntas, y las anteriores preguntas sin responder. Casi como si lo hubieran escrito para no molestar a nadie, como respondiendo todo muy políticamente correcto. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una pista para aterrizar. ¿Y a ti, qué te parece toda esta nueva información y también la falta de información de este informe preliminar? ¿Crees que están ocultando algo o que ellos ya saben la verdadera respuesta, pero no están dispuestos a decirla tan fácilmente? Déjame tu teoría en los comentarios. Tampoco te olvides de suscribirte y de activar la campana de notificaciones para no perderte novedades de este caso y de nuevos casos que vaya a subir en el canal. Nos vemos en el próximo video, ¿o no?